¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande me da saludarlos. Qué bueno que podemos empezar juntos la mañana. Gracias por elegir Imagen Televisión y por estar ahí listos con toda la información importante. Vámonos a un resumen. Y se declaró culpable. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Wendy Amaral, que fue esposa de uno de los líderes de los Queenies, que es el brazo financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, se declaró culpable de haber violado las sanciones impuestas desde agosto del 2015 por sus presuntos vínculos con esa organización criminal. Ahí la vemos. Ella fue esposa de Gerardo González Valencia, lo conocen como Lalo, uno de los jefes de esa organización, detenido en Uruguay en abril del 2016, condenado a cadena perpetua en 2023. La autoridad reveló que Wendy infringió la ley que prohíbe transacciones en ese país a quienes han sido sancionados por narcotráfico. ¿Cómo le hizo? Pues firmando contratos con una academia muy famosa llamada IMG, que está en Florida. Ahí inscribió a su hijo, pagó más de $500,000 por la matrícula, que son pues, casi 9 millones de pesos. Y entonces la institución alcanzó un acuerdo por más de $1 millón con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro por haber recibido y procesado esos recursos. El caso es que ella podría enfrentar una pena máxima de 10 años y una multa de $10 millones. Hay otro capo que se enfrenta a la justicia estadounidense, Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, ex líder del cártel de Juárez, que pues va a seguir en conversaciones luego de alcanzar un acuerdo de culpabilidad allá en Nueva York. Tuvo una audiencia breve, le dieron una prórroga de 3 meses. Recordar que fue extraditado en 2025, tiene cargos por delincuencia organizada y tráfico de drogas. Y el caso Dafne Zapata, esta chavita de 13 años que murió por presuntas agresiones en una novatada en un campamento de la Academia Militarizada de Ciudad Madero, Tamaulipas. Varias cosas. De entrada, su abuela, la señora Juana Laura Martínez, increpó al gobernador Américo Villarreal. Le exigió así justicia por el feminicidio de su nieta. ¿Cuánto tiempo me da para yo verlos adentro? Porque están en prisión preventiva. Prisión preventiva. Ok, ellos tienen derecho. Ellos tienen derecho. Yo también tengo derecho. No quiero ser grosera, pero ¿sabes cuándo le voy a dar la mano? Cuando ya estén adentro. Y bueno, a la par de esta protesta se realizó la audiencia de Dana Yanina N. Recordar que Dana, de solo 18 años, fue la primer detenida e imputada por este feminicidio de Dafne. Una jueza la vinculó tras determinar que las pruebas aportadas fueron suficientes para seguir con el proceso penal. Aclaró que esto no representa una sentencia condenatoria, sino que va a permitir avanzar con la investigación complementaria, va a permanecer en prisión preventiva. Recordar que su defensa y sus familiares aseguran que ella es inocente. Y bueno, están los otros 2 arrestados el fin de semana. Jorge Luis N., que es el director de la escuela, y Estrellita N., coordinadora del área femenil de esa institución, señalada como la principal responsable de la muerte de Dafne. ¿Por qué? Pues por encabezar esas novatadas y esas agresiones. Hubo una diligencia y los amigos y conocidos de Dana, la joven de 18 años detenida, protestaron ahí en el Centro Integral de Justicia. Sus familiares dicen que, bueno, pues confían en que sea absuelta y que se logre demostrar su culpabilidad. Pero lamentablemente no es el único caso de abusos en centros educativos. Voy desde el norte hasta el sur, a Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, donde padres de familia de estudiantes de nuevo ingreso de la Normal Rural Mactumatzá denunciaron actos de tortura disfrazados también de novatadas, actos cometidos por miembros del comité estudiantil. Dicen que cerca de 50 jóvenes fueron sometidos a ejercicios extremos, a falta de alimento, falta de agua. Muchos terminaron hospitalizados. Así que piden la intervención de las autoridades para inspeccionar ese plantel. Muchas de las víctimas quieren salir, pero pues ya no pueden. Son de comunidades
alejadas, rezagadas. Hay un padre de familia que relató incluso esto que vivió su hija, que terminó internada. Que el castigo va desde arrastrarse o con la mano desnuda, ir gateando pues en las gravas a una cierta distancia y además hacer de 300 a 400 sentadillas. Los jóvenes quieren salir, pero están llorando y no saben cómo regresar a sus casas. ¿Qué es esa violencia? En una institución educativa, en un país donde justamente lo que preocupa es la normalización de la violencia y donde, bueno, pues hay esfuerzos permanentes por combatirla, resulta que esas novatadas en instituciones educativas lastiman a los jóvenes al grado de mandarlos al hospital. Está también la investigación vinculada con Alberto Jasso. Es el maestro del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México que se quitó la vida después de que lo acusaran de abuso sexual. Y bueno, muchos alumnos aseguran que fue una acusación falsa, que él se sintió acosado, que ante el linchamiento mediático pues se quitó la vida. La Fiscalía General de Justicia informó que la denuncia va a sobreseer o cesará de ser cumplida. O sea, se va a seguir en contacto con la víctima para avanzar con la investigación. Sí, pues sí, tiene que quedar claro qué fue lo que realmente ocurrió, más allá de que él pues se haya quitado la vida, hubo o no abuso sexual, se trató o no de una acusación falsa. Bueno, pues vaya temas estos de la violencia en instituciones educativas. Está el escándalo que rodea a la UNAM por otras razones, por el tema del pues el examen de admisión, donde al parecer muchos hicieron trampa y donde además pues ahora toca desmentir un comunicado falso. Había circulado información ahí en redes sociales, un comunicado que decía se va a reponer el examen de admisión totalmente, se va a hacer presencial. Resulta que el comunicado era falso. Entonces pide la UNAM que por favor no caigan en desinformación. El rector Leonardo Lomelí instaló, como le informé desde ayer, una comisión técnica. Los especialistas van a analizar las anomalías, el presunto uso de inteligencia artificial, en fin. La presidenta Sheinbaum ofreció apoyo de la Fiscalía General respetando la autonomía universitaria para investigar un posible fraude. Por lo pronto, esta comisión técnica está en sesión permanente. Esta semana van a formular una recomendación para el proceso de ingreso a la UNAM apegada a principios. Mientras tanto, en Ciudad Universitaria pues hubo nuevamente protestas. Los aspirantes seleccionados llegaron allá a la explanada de Rectoría para exigir que se respeten los resultados del examen. Entregaron un pliego petitorio y bueno, pues veremos entonces qué ocurre. Ya cuando nos íbamos a inscribir, ¿por qué nos quieren pues quitar como el lugar? Hubo personas que subieron videos burlándose, tanto de la UNAM como los que no se quedaron. Tuvieron 2 meses para revisar bien esos exámenes. ¿Por qué lo quieren hacer ahorita? No por 1 o 2, 3 que copiaron vamos a pagar todos. Y bueno, hablábamos antes de la normalización de la violencia, ahora toca hablar de la normalización de la trampa, la normalización de la tranza. Fíjense, este TikToker, High Failure, que causó pues muchísima controversia en redes sociales porque dijo que esta prueba de admisión es un mero trámite, que en realidad no mide ni la inteligencia ni los conocimientos de nadie, así que abiertamente pidió hacer trampa o contratar a un tercero para asegurar un lugar. Vino toda una ola de críticas por promover pues el fraude. Y él se defendió afirmando que el sistema educativo del país no brinda oportunidades para todos. Yo solamente quiero decir a todos estos orgullosos fanáticos de la UNAM que tienen el ego por las nubes y a los futuros aspirantes seleccionados que hayan o no hayan hecho trampa, y muchas felicidades por haber logrado pasar ese trámite, no prueba de conocimiento. Bueno, me voy a enlazar a la redacción contigo, Kena Uribe, que tienes información de última hora y te escuchamos. Atentísimos. Buenos días, Linda. Muy buenos días, mi Pao. Mucha atención, por favor, si va a viajar hacia Morelos, porque la autopista México-Cuernavaca se encuentra completamente cerrada en ambos sentidos a la altura del kilómetro 70. Como podemos ver en las imágenes, un tráiler que transportaba miles de litros de ácido muriático perdió el control por el pavimento mojado que dejaron las recientes lluvias y terminó volcándose, lo que provocó que el químico se derramara sobre el asfalto. Por el riesgo de intoxicación, las autoridades ya bloquearon por completo el paso desde la caseta de Tres Marías
hasta La Paloma de la Paz. Toda la circulación fue desviada hacia la carretera federal, lo que ya provoca filas kilométricas. En estos momentos, los cuerpos de emergencia y la Guardia Nacional trabajan en el sitio. Sin embargo, la limpieza tardará varias horas. En la información, Pau, seguimos pendientes porque esto también es noticia. Te lo agradezco muchísimo, Kena, gracias. Gracias por el reporte. En Chilpancingo, Guerrero, la gente, imagínense la desesperación. O sea, tuvieron que empezar a pedir ayuda en redes sociales porque ocurrieron estos ataques con drones y con explosivos en la comunidad del Fresno. Así fue el llamado de emergencia ante las agresiones y pues la imposibilidad de defenderse. Nos están atacando con drones aquí en la comunidad del Fresno. Solicitamos por favor que nos apoyen, nos ayuden. Avísenle a las corporaciones de seguridad. Todos estamos atrapados aquí en la comunidad del Fresno para que nos apoyen. Así, pidiendo ayuda, algunos explosivos que no estallaron fueron encontrados ahí en los techos de las casas o en los terrenos. La Policía Estatal hizo sobrevuelos por tierra, desplegaron algunos elementos de la defensa, de la Guardia Nacional, unidades de emergencia. 4 personas resultaron lesionadas, terminaron hospitalizadas. De acuerdo con reportes policíacos, la zona es disputada por los Tlacos y los Ardillos. Y aquí informé de la detención de Marisol N., esposa del alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero. Al alcalde, como saben, lo mataron hace una semana directamente en su oficina. Detuvieron también a Giovanni Emanuel N., director de Seguridad Pública del municipio. Están acusados la esposa y el jefe de la policía de extorsión. Desde julio del año pasado venían extorsionando en esa localidad y hay nueva información. Ya se les impuso prisión preventiva, ya están a la espera de su vinculación o no a proceso. Por lo pronto, Marisol Caporal Beltrán, síndica suplente del ayuntamiento, asumió de forma provisional la conducción del gobierno municipal. Hablando de detenciones, en Baja California detuvieron a Pedro N. Él fue director de la Policía de Mexicali. Lo investigan por presuntos nexos con el grupo criminal de los rusos, por desaparición forzada, por asociación delictuosa. Arrestaron también a un excomandante y a varios policías en activo. Antes de detenerlo, acusó que su arresto correspondía a posibles represalias porque ha tenido diferencias con figuras estatales y municipales. Gente que definitivamente no le gustaba mi forma de trabajar, de no ser sumiso, de no aceptar órdenes y de simple y sencillamente hacer lo correcto. Por eso, responsabilizo a estas autoridades de cualquier situación que me ocurra a mí y a mi familia. Y entonces, nada más díganme cómo le hacemos, ¿no? Hay que combatir a la inseguridad, hay que destinarle presupuesto al tema, pero por más presupuesto que se destine, si le pagas a policías encabezadas por criminales, pues es nada más, digamos que, sí, meterle más dinero a la violencia. ¿Cuántos casos así? Bueno, y está también el tema del video, que si ustedes creían que ya lo habían visto todo, no, siempre se puede superar aquello que parecía increíble. Aquí le mostré el video donde aparece el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Ahí está sentado, amenazando y usando groserías en contra de la actual mandataria Marina del Pilar, presuntamente por haber cancelado un contrato millonario con supuestas irregularidades. Vamos a ver el video por si no se acuerdan. Si me dijo que era bien difícil, ¿cómo es que sea difícil? A todos mis funcionarios se les mandó autoridades. Bueno, pues le preguntaron sobre este tema y Bonilla desconoció el video, así como lo escucha. Dijo que él no identifica el lugar, no identifica la fecha, no identifica a las personas que aparecen ahí en esa mesa, desconoce el video.
Dijo que es una cortina de humo por los audios que se han revelado de la gobernadora. Están esos audios en los que, bueno, pues él escucha, digamos, buscando una negociación, un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, el medio que subió este video de Bonilla le respondió con fotos y con el mensaje. Él mismo habría subido a sus redes sociales justo la oficina, las personas y una imagen el mismo día de la grabación del video. Ahí está, fíjense. La imagen que en su momento difundió Jaime Bonilla en sus propios medios digitales, y ahí aparecen pues las personas, ¿no? A las que hoy no identifica, no recuerda, no conoce. Bueno, por su parte, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, ante toda esta polémica, llamó tanto a Bonilla como a Marina del Pilar a mantener el respeto, la cordialidad y la paz. Les pidió unidad en la 4T. Bueno, y déjenme ir a esto que va a suceder en el próximo encuentro electoral. El INE va a monitorear los espacios de radio y de televisión en las precampañas y en las campañas. Ya se publicó el acuerdo en el Diario Oficial. Se van a analizar pues los tiempos de transmisión y que se respete la igualdad de género, la no discriminación. La Cámara de Radio y Televisión dijo que los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias presentados por el gobierno federal son ambiguos, dan lugar a discrecionalidad. Atención con ese tema, porque con el argumento de proteger a las audiencias podría haber censura. Hay que estar atentísimos a ese tema. El coordinador de Morena en Diputados, Ricardo Monreal, dijo que esos lineamientos no implican sanciones, no son censura. Aceptó que hay debate sobre la libertad de expresión, pero el director de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, aseguró que esos lineamientos sí representan riesgos para la libertad de expresión, porque hay disposiciones ambiguas y eso va a permitir al gobierno imponer sanciones a contenidos periodísticos. Y entonces, si no les gusta un contenido periodístico, podrán sancionarlo. Lo que le faltaba, a la prensa en este país. O sea, de por sí, lo mencionábamos ya ayer, el acoso, la violencia, la cantidad tremenda de periodistas asesinados, el tercer país más letal para los periodistas en el mundo, solo después de Israel y de Sudán, que tienen un contexto de guerra. Está ahí la violencia. Y además, entonces, acoso gubernamental. Toca estar atentísimos a ese tema de la protección de las audiencias, porque, bueno, pues hay ahí ambigüedades que pueden traducirse en un freno, otro más, a la libertad de expresión. En Aguascalientes detuvieron a una pareja de delincuentes que asaltó con violencia a María Catalina. Fíjense, María Catalina tiene 93 años. Y estos ladrones, Esteban y Tania, de la Ciudad de México, se hicieron pasar primero por trabajadores de la Secretaría del Bienestar. Llevaban ahí sus chalecos, ¿no?, que se parecen a los que usa la dependencia o que los clonan, pues. Llegaron a la casa de la señora. El pretexto era entregarle una tarjeta con supuestos beneficios. Ella dijo, no. Rechazó la oferta, pero uno de estos agresores la amenazó con una pistola, la amarró, le robaron todo. Insisto, 93 años. Y bueno, ya en las próximas horas se va a determinar su situación jurídica. El lunes, en la noche, en Papalotla, Tlaxcala, una mujer frustró un asalto. ¿Cómo? A gritos. Llegó un delincuente encapuchado, primero le cerró el paso exigiéndole la cartera. Ella retrocedió. Aquí está la imagen, captada por las cámaras de seguridad. ¡Ayuda! ¡Ayuda! No traigo cartera. ¿Por qué te voy a dar mi bolsa? ¡Ayuda! Pues así se puso a gritar, ayuda. Y bueno, por fortuna, el ladrón simplemente se fue corriendo hacia donde estaba su cómplice, ahí en una moto, esperándolo. Y bueno, no hubo asalto. Vámonos a la información. En breve me pasé de la media, Irán. Nos arrancamos rápidamente, Pau, porque dictaron prisión preventiva contra Ricardo Osuna, el tío presunto operador financiero de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Y detuvieron en la Ciudad de México a Jostan Yurubit N., le dicen el Dientes de Oro.
Es integrante de la banda venezolana Tren de Aragua, consolidaba alianzas con la Unión Tepito. En más información nacional, hombres armados atacaron un autobús de pasajeros. Todo esto en Juchitán, Oaxaca. Una persona lamentablemente murió y el chofer fue herido, lo reportan grave. En Chiapas, la Marina detuvo a 3 personas y aseguró una embarcación con más de 1 tonelada de cocaína. Por su parte, padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa solicitaron a la Suprema Corte rechazar la creación de una nueva comisión de la verdad. Aseguraron que ponen en riesgo las investigaciones. La Fiscalía General atrajo la investigación por el derrame de sustancias tóxicas de una empresa minera en Naco, Sonora. Banco Multiva presenta. En este momento el peso frente al dólar se cotiza en 17,49. La bolsa mexicana cerró ayer con una ganancia de 0.22% y el gobierno de México inició la construcción de la Política Nacional de Economía Circular que impulsa el Partido Verde para aprovechar al máximo los recursos mediante reciclaje, también para atraer inversiones en sectores estratégicos para el desarrollo nacional. Un paso, pues, dicen, para fortalecer la competitividad del país. Y fíjense, una buena noticia se anunció apenas en la conferencia mañanera. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que la automotriz de Corea del Sur, Kia, va a realizar una inversión histórica, $649 millones en México, para empezar a producir un auto eléctrico que solamente se hacía en Corea del Sur. Así que, bueno, pues van a arrancar el 4 de agosto allá en Nuevo León. Banco Multiva presentó. Y ayer se entregó el reconocimiento por el Plan Kukulcán, que es esta estrategia para, pues, garantizar el desarrollo de la justa mundialista. Lo encabezó la presidenta allí en la base aérea de Santa Lucía. Y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que con este plan la fiesta deportiva se desarrolló con saldo blanco y éxito total en materia de seguridad. Fíjense, ayer aquí en la Ciudad de México una mujer perdió el control de su camioneta. Se quería estacionar y, bueno, algo salió mal y se terminó pues estampando contra la fachada de una tienda de vinos. Ahí está la imagen de las lomas de Chapultepec. Además había ahí una joven, que sufrió una crisis nerviosa, pero no pasó a mayores. Todo quedó en el susto, bueno, desde luego, y en el trámite para pagar los daños. La Fiscalía de esta ciudad informó que ya tiene identificadas las redes dedicadas a despojar casas en la Ciudad de México. Son casi 2,000 carpetas de investigación por invasiones violentas, juicios civiles simulados. Despojan sobre todo a adultos mayores, les quitan sus casas. Y bueno, dice ya la Fiscalía que lo están investigando. En Mazatlán, Sinaloa, fuerzas federales detuvieron a Adrián N. Le dicen el 20 y es operador de Los Chapitos. Lo señalan de coordinar agresiones en contra del ejército, de ser parte de los 2 culiacanazos y de un ataque que dejó a 5 militares muertos en 2016. Bueno, y esta es la polémica, el pleito que hubo entre el gobernador de Tabasco, Javier May, y la excandidata al gobierno del estado, Lorena Borregard. El de Morena, ella del PRI-PAN, discutieron durante el abordaje de un vuelo que iba de la Ciudad de México a Villahermosa. La también exdiputada subió el video a sus redes sociales cuestionando al mandatario por viajar en primera clase, decisión que dijo contradice el discurso de austeridad. Le reprochó las problemáticas de desempleo y sobre todo de inseguridad en su estado. Así fue. Oye, ¿y por qué viajas en primera clase si tú eres demócrata? Porque me dieron un ascenso nada más. Ay, mira. Gracias. Miren ustedes, tabasqueños, primera clase Javier May, el gobernador de la austeridad republicana, del narcogobierno de Morena. No, los narcogobiernos son ustedes. No, ustedes son los y mira... El caso de la periodista veracruzana Roxana Guzmán. Hemos estado, pues, muy atentos a esto que ocurrió. Vimos cómo la secuestraron, cómo entraron con violencia a su casa en Nanchital y lamentablemente apareció muerta poco después. El alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González, habló de esta supuesta fotografía que obtuvo ella
donde él presuntamente aparece con un arma. Dijo que es un montaje hecho con inteligencia artificial. Quiere frenar la solicitud de desafuero promovida por la Fiscalía del Estado, que lo investiga como probable autor intelectual. Por otro lado, la Fiscalía de Oaxaca activó los mecanismos de protección para la periodista Jacqueline Robles. Ella denunció que personas sospechosas le estaban tomando fotos a su casa. Trascendió que el coche pertenecía a la Fiscalía del Estado y que estaba haciendo diligencias relacionadas con otra investigación en la zona. Como sea, abrieron una carpeta de investigación. También en Oaxaca, el caso del periodista Alejandro Leiva. A Alejandro lo mataron hace una semana. Estaba desayunando en San Pablo Etla. Había denunciado amenazas en su contra, había responsabilizado al gobernador Salomón Jara de cualquier cosa que pudiera sucederle. Y bueno, pues su familia exige justicia, piden que el caso se investigue. La familia del comunicador exigió que el gobernador, pero también el secretario de Gobierno Jesús Romero y el consejero jurídico Giovanni Vázquez sean separados del cargo para que puedan ser investigados. Insisto, en noviembre pasado Alejandro los responsabilizó en caso de que algo le ocurriera. Y sí, es el peligro para los periodistas, es el peligro y el ataque constante a la libertad de expresión. Y está el caso de Pedro Matías Arrazola. Él es fundador de la página ¿Qué pasa, Pedro? Es corresponsal de la revista Proceso allá en Oaxaca y ha sido amenazado de muerte. De hecho, el mismo día en el que mataron a su colega Alejandro Leiva, le dijeron que él es el que sigue. El ataque fue el 22 de julio. La organización Reporteros Sin Fronteras lo alertó. Organizaciones de la sociedad civil están atentas a esta escalada de violencia en contra de periodistas, exigen un alto a las amenazas. Pedro está hoy con nosotros y agradezco muchísimo pues que podamos conversar. No es la primera vez que recibes amenazas, Pedro. En tu quehacer periodístico has sido ya pues atacado en diferentes momentos. Antes que nada, hola, buenos días y gracias por la confianza y por estar hoy con nosotros. Gracias, Paola, y agradezco tu espacio y la verdad que, pues sí, está uno dolido por tanta agresión. Ya no es la libertad de expresión, es la libertad de agresión. Te lo dijeron con mucha claridad, tú eres el que sigue. ¿De dónde crees provienen esas amenazas? Pues la verdad no sé, no me he enganchado en el tema para no generar psicosis o convertirme en rehén del miedo. Digo, estamos expuestos a eso ahora con las redes sociales, a que con bots o algunos otros tipos de inteligencia artificial o que se hagan cualquier cosa, para cualquier mensaje. Lo que me decía Balbina Flores de Reporteros Sin Frontera, que no minimizara el hecho y que de alguna forma pues tomar las medidas preventivas para evitar, porque a río revuelto pues dicen que ganancia de pescadores también podría ser esas las consecuencias de alguna otra agresión. Y obviamente que yo lo que pensaba era un poco mantenerme hermético en este sentido, porque pues no quería desviar la atención del caso de Alejandro Leiva. Creo que el principal objetivo es eso, que se exija su esclarecimiento y que se castigue a los responsables, sean del gobierno del Estado o sean externos, pero que tiene un tinte político eminentemente y que de ahí viene el crimen, ¿no? A ver, claro que seguiremos con atención esta investigación por el asesinato de Alejandro, pero se deben atender ambos casos, el asesinato de Alejandro y estas amenazas en tu contra. Me dices que, bueno, pues las organizaciones de periodistas te han sugerido no desestimarlo, pero ¿qué puedes hacer? ¿Cómo protegerte ante un contexto así? ¿Qué medidas tomas para estar a salvo? Híjole, pues mira, soy una persona creyente y digo que hasta que Dios disponga, ahí estaré. Tengo una misión como la tuya, que es la de informar, y aquí seguiremos. Tomo las medidas preventivas porque tampoco puedo ser tan irresponsable en ese sentido. ¿Pero qué medidas, Pedro? ¿Qué medidas? Pues no, pues ahorita la opción es escoltas, ¿no? Y ya vino el mecanismo de protección federal
a tomarme datos para ver si presentar al consejo y ahí definir si tengo acceso a las medidas. Pero, pues no, o sea, creo que nuestra mejor defensa es el trabajo que desarrollamos. La respuesta que he tenido de organizaciones, de sindicatos, de colegas y todo eso, creo que es mi mayor blindaje en ese sentido, porque me respalda un trabajo de 40 años y que obviamente, pues sigo en la misma línea. Y no dejas de informar y no dejas de hacer un esfuerzo inmenso poniéndote en riesgo para informar. Por eso te busqué, que sepas que estamos atentos a tu caso, que desde aquí te abrazamos y te cobijamos y me conmuevo contigo, Pedro, porque deben saberlo, a Pedro pues ya lo han atacado, ya lo secuestraron en su momento y estuviste pues en una cajuela de un coche, tuviste que irte del país, Pedro. Ya una vez también atacaron su casa, tu mamá, entiendo, estaba tu mami al interior de la casa cuando hubo esas detonaciones, y a pesar de todo eso, Pedro, sigues informando. Es de verdad que admirable el que no te detengas en esta labor, y que sepas, Pedro, y sé que hablo a nombre de muchos periodistas en este país, no estás solo, estamos atentísimos a tu caso, desde aquí te abrazamos, te cobijamos y bueno, pues con la esperanza de que esta notoriedad de alguna manera te proteja, porque no está claro si la autoridad tiene la capacidad de proteger a quienes informan. Al contrario, pareciera que en todo caso lo que toca, en el caso de Oaxaca, es protegerse de esa autoridad. Así es, y además, sobre todo, porque si las autoridades que son cuestionadas son las que te van a proteger, pues está uno doblemente expuesto, ¿no? Entonces, he acudido a las instancias oficiales de la Fiscalía y todo eso, para sentar el precedente, pero pues de que se esclarezca, pues no, de lo que me pasó en 2018 no se ha esclarecido, lo que me pasó hace 2 años tampoco se ha esclarecido, entonces es un poco nada más para que quede testimonio de que ahí están los hechos y que no hay resultados, ¿no? Y si esto pasa con mi caso, con los crímenes, menos. O sea, aquí Oaxaca es uno de los estados más riesgosos, más peligrosos en ejercer la libertad de expresión, y aquí está somos el 5º estado en muertes, asesinatos de periodistas, hay que llamarlo por su nombre exactamente, y luego en tercer lugar en agresiones, y que tienen varios defensores y periodistas arropados por el mecanismo, pero pues... Sí, un mecanismo que ha mostrado su ineficiencia, porque muchos que incluso reciben ese mecanismo de protección federal pues han sido aún con ello ultimados. Te abrazo desde aquí, Pedro, y te pido sigamos cerquita y en comunicación. Gracias, Paola, muchas gracias por tu espacio y saludos a tu auditorio. Al contrario, gracias a ti por tu labor, por tu valentía, por tu ejemplo, Pedro Matías Arrazola. Gracias, tremendo periodista. El tema de las lluvias. Qué manera de llover, con todo y granizada. Es Toluca, en el Estado de México, inundaciones importantes. En Mexicalcingo se cayó un espectacular, en la Ciudad de México se cayeron árboles, en Puebla colapsó también un árbol, una camioneta terminó con daños, en fin que, bueno, pues afectaciones en buena parte del país. Por otro lado, en Nezahualcóyotl, Estado de México, denuncian años sin respuesta del alcalde Adolfo Cerqueda ante los problemas, pero de falta de agua, de drenajes colapsados, de inundaciones. Dicen que la atención se ha limitado pues a pipas o a bacheos, que no son suficientes. Hay casas con grietas o con hundimientos. Exigen los vecinos la renovación de la red hidráulica. Piden que haya inspecciones de protección civil, que haya una solución definitiva en este municipio antes de que pues el deterioro empeore. Así que cuéntanos cómo se va a comportar el cielo, mi cielo. Mi cielo, les platico rápidamente para que tomen sus previsiones, porque ¿qué creen? Sí, se esperan lluvias en Sonora, en Chihuahua, en Nayarit, en Jalisco, en Oaxaca y también para Chiapas, así que tomen sus precauciones. En contraste, sigue la onda de calor en Baja California, en Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, con temperaturas de hasta 46 grados. Hidrátense bien. Para la Ciudad de México hay 60% de probabilidad de lluvias, así que no guarden el paraguas ni tampoco el impermeable. Buena idea.
Esta madrugada hubo un asalto en la casa de la creadora de contenido Karely Ruiz en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. De acuerdo a los primeros reportes, llegaron unos tipos armados, forzaron las chapas y bueno, pues se metieron a robar joyería y distintos artículos con valor de, pues se estima más de 200,000 pesos en efectivo. Había, en fin, pues varias cosas de valor. El esposo de la influencer intentó defender a su familia y fue lesionado por los delincuentes, es lo que se ha difundido en los que son apenas los primeros reportes. Pero tú tienes más detalles de este caso, Israel Zamora, reportero de Imagen Monterrey. Te escuchamos atentísimos, Israel. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Paola? Muy buenos días. Como siempre, te saludo con gusto desde la Sultana del Norte para informar lo que ocurre aquí en el estado de Nuevo León, específicamente en el municipio de San Nicolás. Te platico que lo que en un principio comenzó a manejarse como un presunto intento de secuestro en el domicilio de la modelo e influencer Karely Ruiz, eso en el séptimo sector de la colonia Las Puentes, aquí en San Nicolás, fue descartado de manera preliminar por parte de la Fiscalía, quien informó que la línea de investigación apunta a un robo domiciliario. De manera preliminar, la Fiscalía informó que los delincuentes habrían ingresado a la vivienda por una ventana del segundo piso en el área del gimnasio. De forma extraoficial trascendió también que los responsables utilizaron una cadena humana para alcanzar este punto y así lograr ingresar al inmueble sin forzar el acceso principal. Al momento del atraco, Karely Ruiz y su esposo se encontraban en una zona de la casa habilitada como cine, donde pues disfrutaban de una película cuando se percataron de la presencia de estos delincuentes. Presuntamente se trataba de un grupo de 6 hombres quienes los amagaron con un arma de fuego para someterlos. Siempre de manera extraoficial se informó que los asaltantes dañaron los teléfonos celulares de las víctimas para impedir que pudieran pedir auxilio o comunicarse con las autoridades mientras revisaban el interior de la vivienda en busca de objetos de valor. Hasta el momento, la información preliminar indica que los delincuentes lograron apoderarse aproximadamente de 200,000 pesos en efectivo y joyería evaluada en otros 200,000 pesos. Así las cosas aquí en el municipio de San Nicolás, específicamente en el séptimo sector de la colonia Las Puentes, donde pues durante la madrugada se dio este hecho, el robo, el ingreso por parte de algunos sujetos a la vivienda de la modelo e influencer Karely Ruiz. Te agradezco muchísimo la información, gracias. Oigan, y fíjense que hoy, entre otras cosas, bueno, que no podemos dejar pasar, es el Día Internacional de las alitas de pollo. ¿Es en serio? ¿Vamos a hablar de alitas de pollo? ¡Ay, Sajid Fonseca! ¡Qué travieso! Díganme qué hago, por favor, alguien oriénteme. Bueno, vámonos con Sajid, adelante. Del encuentro mexicano. Así es, qué bendición, Día de la Alita, por eso vamos a disfrutar. Bueno, somos un buffet. El chiste aquí es comer como rey. Puedes comer más de 40 platillos. Tenemos hot dogs, hamburguesas, salitas. Tenemos 12 salsas diferentes: mango habanero, fresa, barbecue. Tenemos el Bourbon King, que está hecho de whisky. Está deliciosa. Lo puedes acompañar con costillas, piernitas, lo que tú quieras. Pollito con papas. Pollito con papas. Hubo un hombre que se comió más de 500 alitas. ¿Tú puedes venir a romper ese récord? O sea, ¿puedo comer las alitas que se me antojen? Las que tú quieras, hasta acabar de todas las del sándwich. ¿Y acabar con más panza? Más. Alitas de pollo. ¡Feliz Día de la Alita en San Peter! ¡Ay, ya te extrañaba! Sí, Sajid. hombre, pues es que no te dejas ver. Hasta que viniste, oígame. Y por supuesto no podías dejar de pasar el Día de la Alita, pues mira, comiendo. Sí, fíjese, ya me había yo quejado de que siempre te vemos comiendo delicioso por todos lados y aquí nada de nada. A ver, ¿dónde cuéntame, estaba el regalito para mi mira, cadera? Pues, Bienvenidos, chulas. ¿Cómo les va? Denme besitos y denme alitas, por favor. Así se celebra el Día de la Alita. Sí, mira cómo las ves. Locuramente, por favor, no perdamos la muchachos, únanse a la celebración. ¿Quién quiere papitas? ¿Quién quiere pollito? ¿Quién quiere papitas con pollo, alitas de pollo? Ándale, con musiquita y todo. Sí, pues aquí mira estas chicas que te podrías comer. ¿Cuánto te comerías de todo esto? Según tenga de tiempo. Hola, nosotros supimos que te fuiste de vacaciones y no nos trajiste nada. ¿Eres traje? ¿Qué nos trajiste? Unas alitas. Qué rico. Miren, me estaban pidiendo, muchachos, ¿no? ¿Qué les traje? Aquí está. Aquí está, ven, hecho directamente desde Japón. Como les prometí. Oigan, gracias por venir. Gracias, Erika. Gracias, Dafne. Gracias, Kenia.
¿Cómo es esto? ¿Vas y con 200 pesos todo lo que te puedas comer? $2.69. Quiere ser un número rico también para que disfrutes. Pues Tenemos una gran para abrir variedad. el apetito. Exacto. Tenemos una gran variedad, alitas, costillas, boneless. No, hombre, todo pues lo que qué puedas delicia. comer. De todo. Ay, pues qué bendición. Como ya me ganó Lalo de que hoy no. Siempre ganan. Siempre ganan los perros. Siempre ganan los perros. Y más si son benditos. Exacto. Oigan, qué gusto nos da saludarlos, queridos vecinos. ¿Cómo están hoy? Les tenemos alitas, papitas. Pásale, Qué pásale. rico, vecino. ¿Nos los pueden traer, porfa? Qué ricos vecinos, sí, también. Qué ricos vecinos, también dije. Ay, coma. Muy bien. Guapísimos, los queremos, vecinos. Y besos, muchos besos. Ahorita vamos por las alitas. Adiós. Te las llevo.